Bueno, mi nombre es Marlon Chacón, soy estudiante de música de la UNAD y hoy voy a hablar sobre el nacimiento de la industria de la música, pues, y su distribución. Eh, a muy gran escala, ya que el video es bastante corto y el tema es muy extenso. Por ejemplo, podemos decir que el nacimiento de la música o de la industria de la música viene desde muchísimo antes de lo que se piensa, ¿no? Debido a que, pues, en la antigüedad, pues, se pagaban a los músicos para que fueran a interpretar vamos para acá para la luz, varias obras ya escritas, ¿no? Por ejemplo, no siempre se podía contratar a Mozart o a Beethoven para que tocaran sus cosas, entonces varios condes o varias personas contrataban gente que supiera leer música y que pues pudiera interpretar en el piano las cosas que hacían. Ya más para acá, cuando ya comienza a surgir ya digamos que un negocio un poco más formal en la cuestión musical, se comienzan a crear diferentes aparatos para poder generar esa música, ¿no? El caso, por ejemplo, del fonógrafo, que utilizaba era un cilindro como soporte físico para poder reproducir la música. Pero después de eso ya viene, digamos que la primera gran invención, que es el gramófono, en el año 1888. Lo patentó un señor que se llama Emil Berliner. ¿Qué es lo que pasa con el fonógrafo? El fonógrafo, a diferencia el gramófono, perdón, a diferencia del fonógrafo, ayudaba a grabar y a reproducir sobre un disco plano lo que se hacía, ¿no? De esa manera, pues obviamente la gente ya podía comenzar a distribuir su música de cierta manera, ¿no? Entonces, eso hasta el nacimiento de la radio. La radio nace en 1920 y ya de ahí para adelante se puede comenzar a escuchar, digamos que la música a un nivel más global sobre lo que se hacía. También hay que tener en cuenta que pues en ese entonces la radio no, digamos que la amplitud sobre un gramófono era muy complicada, entonces lo que hacían era en ocasiones contratar bandas de sesiones para que pues reprodujeran la música y tal, ¿no? Todo el cuento. Después de eso ya comienza la radio, digamos que a tener un impacto más global, comienzan a nacer productoras, las cuales ya ven la música un poco más de luca y empiezan a analizar el asunto sobre los artistas y demás. Por ejemplo, recordemos que en 50 a 60 comienza a haber un auge grande sobre el rhythm and blues, sobre el jazz y el nacimiento incluso del rock and roll, entre otras cosas también, ¿no? Digamos que la comedia puede ser parte de la industria musical también. Y habían estudios ya especializados para la grabación de la misma, ¿no? Así también, pues entonces comienzan a hacer el disco de vinilo y comienzan las distribuciones sobre las cenas de música, tan 8 toneladas de música y todo el cuento que se vendían en ese entonces. También comienzan a aparecer los músicos de sesión, ¿no? Recordemos que cuando los Beatles graban la primera vez, el baterista que estaba con ellos, no recuerdo el nombre en ese momento, lo tuvieron que cambiar por un músico de sesión. Ahí entonces es que lo cambian por Ringo Starr, el de siempre. ¿Cuál es la vuelta ahí? Comienzan a hacer entonces el movimiento y comienza a venderse el disco de vinilo hasta un punto determinado en donde en 1982, cuando por cuestión de practicidad y digitalización de la misma, comienzan a hacer el CD, que es el disco compacto. Antes de eso ya habían habido otros medios, ¿no? Por ejemplo estaba el cassette, estaba también unos discos de vinilo un poco más chiquiticos. Pero el CD, que medía como 11 centímetros de diámetro más o menos, es el que cogen y comienzan a comercializar. Al principio era muy jodido porque salía muchísimo más caro hacer un CD que el mismo disco de vinilo. Entonces decían que le iban a quitar regalía a los músicos, pero no, paila. Los músicos salía muchísimo más barato, incluso la distribución y digamos que la publicidad del musical sobre el CD. Por ende, pues una cosa compensó a la otra y se empezó a manejar el CD como medio principal. Mucha gente dice que fue Michael Jackson el primer artista, otros dicen que fue música clásica. Estuve buscando y me di cuenta que fue Billy Joel el primero que lo hizo. Entonces, pues interesante eso. Y David Bowie fue el primero en sacar toda su discografía en sí. De ahí para adelante ya comienzan a aparecer otras cosas, como el MP3 en 1994 y el P2P, en lo cual ya empieza como a reformar un poco más la industria de la música. Nace Napster en 1999 y ahí pasamos ya a la era digital. ¿Por qué razón? Ya comienza a piratearse mucho el CD, ya comienza también la era pirata, pues, ¿no? Entonces después de ese tiempo ya comienzan a crearse las plataformas, ya nace Napster, ya nace Spotify y la música se vuelve una era digital. Ya la industria como tal entonces trata la música hoy por hoy de esa manera. Es muchísimo más fácil, más barato, y el artista puede estrenar cualquier 11 sencillo en todo el año y al final pues estrenar su disco.
Eso es a gran escala la industria de la música. Oye,